Hablemos de igualdad. Hola, bienvenidas al programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Tenemos dos invitadas muy especiales, a la doctora Graciela Buchanan, secretaria de la Mujer en el Gobierno del Estado de Nuevo León. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias, magistrada, Laura nos quedamos con la costumbre. Sí, ¿Cuántos años de magistrada? Más de 20. Y ahora en el Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, sirviendo a nuestro Estado. Así es, pues cambiamos de poder para dar una oportunidad de servir mejor a las mujeres. Y hay tanto que hacer en este tema. Mucho que hacer. Hay tanto que hacer y por supuesto que necesitamos fortalecer esta área para pues dar mejores resultados y dar continuidad a lo que se está haciendo y sobre todo a las acciones de alerta de género que tenemos dictadas aquí en el Estado. Pero de eso ya platicaremos, ¿sí? Sí. Primero, bienvenida. Muchas bienvenida. Gracias y gracias por invitarme. Yo creo que es una oportunidad importante para mí de trabajar con mi amiga en estos temas que son trascendentes para Nuevo León. Así es, sobre todo, fíjate que tú has sido siempre muy puntual y has participado mucho en el tema de la niñez, de la educación y de la salud mental. Sí. ¿Sí? Este es el caso por el que vamos a ver el tema de hoy, que es el bullying. Y tenemos también a la licenciada Elizabeth Herrera Garza, del área de capacitación del programa PAIMEF. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio, para poder compartir pues todo nuestro trabajo que hacemos aquí desde el instituto. La licenciada Elizabeth nos va a hablar, porque su área, la que ella atiende, es el programa federal PAIMEF, acerca de cómo atendemos a la niñez también en materia de no violencia. Ve los temas con las escuelas, con el bullying. Este problema lo atacamos desde aquí, desde el Instituto Estatal de las Mujeres, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Así es. Bueno, pues comenzamos. Y este tema, pues yo creo que es de mucho interés para todo el mundo, porque tiene una especie, yo creo que de tabú, que los niños no hablan, no dicen cuando están siendo acosados, cuando están siendo agredidos en su ámbito escolar. Y esto es el bullying. ¿Qué es el bullying? Pues yo creo que esa terminología se ha desarrollado a raíz del sistema anglosajón, en donde en un tiempo atrás empezaron a ver que es el acoso, el hostigamiento, el molestar a los niños, el molestarse mutuamente, y inició por los niños, pero también hay bullying en adultos, ¿verdad? Y ha sido un tema que ha trascendido sobre todo en las etapas escolares, de las primeras etapas escolares, porque esa agresión hacia los niños ha escalado niveles tan graves que han llegado hasta perder la vida algunos niños. Así es. Creo que se ha incrementado, además del bullying verbal, el bullying que se ha dado en las redes sociales. Con las nuevas tecnologías, bueno, pues ya es más fácil transmitir toda la información, y que si bien puede ser detectado, muchos de los casos los niños prefieren omitirlo porque sienten que van a ser todavía victimizados más, por decirlo, y que no va a haber una credibilidad. Y es una labor importante tanto de los padres de familia como de los maestros, pero concientizar a nuestros niños sobre el respeto a la dignidad de todos los demás. Creo que nuestra sociedad requiere urgentemente que haya medidas para que a los niños se les instruya sobre el respeto, y no solamente en el respeto a los niños, a las niñas, a las diversidades, todo el respeto, y ha generado un grave problema de salud mental en nuestro estado. Ese problema de salud mental que yo creo que vamos a trabajar en este programa, tiene que conocerlo toda la sociedad, de la afectación que tiene hacia los niños. Porque este tipo de agresiones pues causa mucho daño en la salud mental, en la autoestima, en el comportamiento de los menores, porque sabemos que el bullying no nada más es físico, también es emocional, es verbal, el ciberbullying del que hablábamos, ¿verdad? La violencia psicológica, etcétera. Así es. Pero ¿cuál es el perfil del niño que recibe el bullying? ¿Y cuál es el perfil del niño que bulea? Hay que analizar el perfil del niño agresor y el agredido. Y siempre el niño agresor tiene un perfil de que tiene una situación también que hay que ver
en su personalidad y en su familia. Quiere decir que él también tiene un tipo de problema con su familia. Problema con su familia. Y lo refleja. O con su entorno. Que puede ser muchas veces que el niño ha sido agredido tanto física como emocional, inclusive hasta sexualmente, ¿verdad? O que vive con padres que son agresores, que son adictos, o que tiene una personalidad que se tendría que analizar desde un punto de vista psicológico y a veces hasta psiquiátrico para ver por qué esa agresión. Generalmente el agresor usa su fortaleza física, intelectual, emocional para agredir a los que ve que son más vulnerables, porque obviamente que es como en todas las agresiones, es un uso abusivo del poder. Y en este caso en los niños, ¿por qué? Porque reafirmar su permanencia en una escuela o en una sociedad o en un entorno de menores en donde quiere mantener una supremacía. Y pues ¿cómo se hace? Pues demostrando a los demás que es más fuerte, más poderoso, más controlador y utilizando a los niñas o niños que le representan a él una situación de vulnerabilidad. Y en ese caso hay que ver el perfil del niño agredido, que es muy difícil. ¿Sí? Dame oportunidad de seguir hablando del niño agresor. Sí, del niño agresor. Porque aquí es muy importante que nuestro público sepa que este niño también es víctima en algún momento, ¿no? Está siendo víctima del entorno familiar o social. Y eso que él está padeciendo lo lleva a vertirlo a la sociedad con sus compañeros y es lo que lo hace ser una persona, un pequeño agresor. Así es. Hay un círculo de violencia en relación a un niño agresor, de maltrato, de descuido, abandono, negligencia, de abuso, de una presencia o varias presencias nocivas en su entorno, y que generalmente en los estudios y los que a lo mejor pues aquí la doctora puede decirlo mejor, que han demostrado que los niños agresores son víctimas también de violencia en su entorno. No es que quiera ser violento, no es que quiera agredir, sino también es víctima de su entorno y es el resultado de su historia de vida. Así es, y son los potenciales delincuentes a futuro, porque si vemos las historias de vida de las personas que llegan a ser delincuentes juveniles o ya de adultos o de niños que inician con el bullying, con el maltrato a los animales, o sea, con esa frustración y ese sentimiento que tienen los niños, pues lo transmiten a otros, ¿sí? Uh-huh. Porque quieren un sentido de pertenencia, quieren un sentido de respeto, el respeto que no están recibiendo en su entorno de familia, pues lo quieren recibir mediante el uso abusivo del poder con otras personas. Ahorita hablamos del perfil del niño que recibe el bullying, pero déjame preguntarle a la licenciada Elizabeth, ¿cómo reconocemos que nuestro hijo está siendo víctima del bullying? Víctima de bullying. Bueno, pues es bien importante, ¿no? Para todas las mamás y los padres de familia o cualquier persona que esté al cuidado de algún menor que esté viviendo esta situación, pues bueno, ver si parte de su comportamiento empieza a cambiar, ¿sí? Si notamos, por ejemplo, que pues ya no quiere ir a la escuela o está bajando a lo mejor en sus calificaciones, ¿sí? O incluso llega a perder el apetito, por ejemplo, o empieza con más ansiedad a comer más, ¿no? Su conducta empieza totalmente a cambiar, ¿no? Entonces empezamos a observar que esos factores que antes a lo mejor no eran pues muy contundentes en él o en ella, porque también las niñas no pueden ser víctimas, pues ahí empezar a ver esas situaciones, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y también como personas adultas responsables acercarnos. A lo mejor quizás también, pues bueno, dentro de lo que es el bullying, quienes son los principales o las principales que detectan esta situación son el personal docente. Los maestros, las maestras. Sí. Pues aquí también sería un llamado para las maestras, para todos los centros escolares, ¿verdad?, a que pongan mucha atención, porque ¿cómo distinguiríamos una pelea entre iguales a lo que es el bullying, lo que es ya una agresión directa contra un menor que es vulnerable? ¿Cómo distinguirlo? Ajá, ¿cómo podemos distinguirlo? Pues bueno, a lo mejor, más bien en el bullying va a ser una violencia o una agresión constante, ¿no? El agresor lo que busca es estar, pues, obviamente intimidando, amenazando y se vuelve constante esto.
A lo mejor en una pelea pues fue por una situación, un conflicto que sucedió dentro del salón de clases, por una situación en donde no se estaba de acuerdo, ¿verdad? Yo quería jugar primero, yo era el que gané y pues sucedió un conflicto ahí que los llevó a tener una pelea. Sin embargo, en el bullying podemos observar que es pues repetidamente, ¿no? Constantemente esta situación, hay amenazas, hay intimidación, hay burlas constantes, incluso pues puede llevarse a lo que es también a través de las redes sociales, ¿no? Ya no nada más se queda dentro de la escuela, sino pues sale a otros lados. Entonces, por la consistencia nos podemos dar cuenta cuando simplemente queda como en una pelea y se soluciona a cuando es constante, ¿no? Repetitivo. Y sin ningún motivo aparente, ¿verdad? Sino que la idea es estar molestando, acosando, agrediendo al menor. Para generar pues control de poder, ajá, ¿no? Pero esta situación es muy, muy riesgosa porque no nada más afecta en el comportamiento de los niños, puede llevar hasta el suicidio. Claro, principalmente pues obviamente dentro del bullying está lo que es la violencia psicológica, ¿no? O el bullying verbal o psicológico, y obviamente pues hay muchas personas que no logran identificar que este tipo de violencia es más grave que cualquier otro, ¿no? El daño que genera obviamente a la víctima pues es el estarse o sentirse aislado o aislada, no comprendida, ¿sí? A lo mejor pues con miedo, no saber qué hacer en ese momento, ¿no? El llegar a creer que esos comentarios, críticas o burlas son reales, ¿no? Y asumirlas. Entonces, el hecho de sentirse vulnerable en esa situación, pues llega a que estas personas puedan llegar a pensar, a quitarse incluso la vida, ¿no? Entonces es una situación muy, muy delicada que hay que prestar mucha atención y es algo que nos corresponde a todos y todas, ¿no? Personal docentes, personas, papás, mamás, personas tutoras, quienes estén a cargo pues de todos los menores. Estamos hablando del bullying con la doctora Graciela Buchanan y la licenciada Elizabeth del área de capacitación del instituto. Vamos a una pausa, ahorita regresamos con el perfil del niño que recibe el bullying. Regresamos. Continuamos. Continuamos con el tema del bullying. En el programa Hablamos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres con la magistrada, con la doctora Graciela Buchanan. Y bueno, la costumbre, ¿verdad? Eres magistrada y lo vas a hacer siempre, creo. Así es. Así te conocemos y así te vamos a nombrar siempre. Con este respeto y este cariño. Con mucho orgullo, muchas gracias. Sí, claro que sí. Platícanos del perfil del niño que recibe el bullying. Generalmente los niños que reciben el bullying son niños no necesariamente que estén en una situación de conflicto dentro de su familia, sino que tienen una personalidad mucho más tranquila. Son generalmente niños que son más empáticos, que son más sensibles, que son dentro de los diferentes tipos de personalidades que un psicólogo pudiera señalar, pues son gentes que podríamos definir como gente que tiene una situación no necesariamente de problemas dentro del hogar, ni problemas de personalidad, sino que pueden ser más sensibles y por ese lado considerados más vulnerables. O también que sean diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un tipo... No, si hablamos de capacidades diferentes, los niños con capacidades diferentes sufren un bullying o pueden tener una personalidad completamente normal, una familia, un entorno normal, pero sucedió, y a veces por eso yo digo, no nada más es el bullying. ¿Cómo inicia? Después se puede hacer constante, pero puede iniciar no como una muestra de poderío nada más, sino vamos a suponer que hubo una fotografía o hubo un incidente que alguien grabó en donde un niño se cayó o donde cometió alguna situación que pudiera considerarse como de torpeza, de negligencia o de burla, ¿sí? Sí. Entonces, y eso lo van repitiendo, ay, el niño que se cae en todo, ay, el niño que... Entonces, esa es la reiteración después de una actuación, ¿sí? Y eso, socialmente el niño no lo puede manejar porque, como decíamos, a lo mejor empieza a escalar un nivel más alto hasta que llega un punto en que no lo puede controlar y manejar. Y los amiguitos, los compañeritos, las compañeritas, lo etiquetan, ¿sí? Y le ponen y lo continúan así.
y no digamos de la gente que tiene capacidades diferentes o que tiene una situación de delgadez o de sí, obesidad. o de obesidad o de algo que lo caracterice. Algo que lo caracterice, muchas veces hasta inclusive la pérdida no tiene mamá, no tiene papá, o alguna situación, y eso se utiliza. Entonces, no necesariamente tiene un perfil que digamos de una familia conflictuada o de una situación, puede ser una situación accidental, o puede ser una situación, como decías, física o temporal. Sí. Pero la constancia después de ese bullying hace que el niño vaya perdiendo, como decías, pues la autoestima, que otros amigos, compañeros digan, no, pues no me voy a juntar con el niño. ¿Cómo hacer que los sí. niños hablen, que los niños platiquen con sus padres o con quien más confianza tengan y que digan lo que está sucediendo para que no se queden con el problema? Porque esto crece, escala, y ahorita nos platicó cómo escala y hasta dónde puede llegar. Los niños, primero que nada, y yo lo dijeron que es muy importante los cambios en su comportamiento, y los primeros que lo detectan generalmente dentro de cuando están escolarizados en una institución, deben ser los maestros, no necesariamente dentro del salón de clases, sino en los intervalos en que están en los recreos, en las salidas. Es súper común a la hora de la salida y en los recreos o a la entrada, en esos espacios de recreo es donde más se da, o posteriormente a la tarde. Entonces, los padres pues tienen que tener una comunicación, y creo que el ritmo de trabajo, los traslados, las distancias, hay que estar en constante comunicación con los hijos, hay que conocer su comportamiento. No es suficiente darles nada más un tiempito de calidad. Ay, es que yo voy y estoy media hora, hijo. No, hay que darles cantidad de tiempo para que haya calidad. Hay que conocer a nuestros hijos y estar pendientes de su comportamiento y no subestimar, son cosas de niños, ¿verdad? Así es. Porque las cosas no son de niños. Cada etapa de la vida en el desarrollo del ser humano tiene una complejidad importante. Sabemos que el bullying no nada más es verbal o emocional, también es físico. Los llegan a golpear y los niños tienen que estar soportando agresiones físicas, y también el ciberbullying, ¿verdad? Que tiene unos alcances grandes por las redes sociales. Entonces, esa situación de que les causa vergüenza a los niños, pues los atemoriza, los vulnera, y tienen algunos síntomas de nerviosismo, sí, de inquietudes, de pesimismo, porque les agobia la situación. ¿Es así? Y creo que empiezan a desarrollar estos patrones, y a veces, como ya decíamos, de los síntomas que tienen, empiezan a tener trastornos de ansiedad, y luego pueden llegar a tener lo que lo lleva a lo más alto, ¿verdad? La depresión. Y en esa parte no hay que considerar que cuando un niño empieza a mostrar signos de depresión, pues está generalmente mucho más apagado en su ánimo, empiezan a no querer salir, a tener dificultad para concentrarse. Pero muchos dicen, flojo, levántate, párate, haz algo, no te puedes pasar acostado, o sal, empieza. La depresión inicia en los espacios de los niños, y sobre todo en los niños muy pequeñitos, y a veces no se sabe identificar. En los niños muy pequeñitos, yo estoy hablando, los niños también de 5 años pueden tener depresión. Sí. Nada más que lo manifiestan con agresión, ¿sí? A diferencia de un niño ya escolarizado de 6 años en adelante, generalmente lo manifiesta con conductas de aislamiento. Depresivas, sí. Sí, con conductas de aislamiento. Un niño de menor de 4 años, los niños de 4 años también sufren de depresión, nada más que se empiezan a ser agresivos porque no saben cómo manifestarlo. Aletargan las funciones orgánicas y por eso dicen pierde motivación. Entonces, cuando ya están en esa etapa requieren terapia y a lo mejor apoyo psiquiátrico para que tengan otra vez reactiven las funciones cerebrales. Entonces, no puedes dejar por alto ni en un niño, ni en un adolescente, ni en un adulto una situación de depresión, porque es una enfermedad, se convierte en una enfermedad, no es una situación exclusivamente de apatía, de aislamiento,
es una enfermedad y como tal tiene que ser tratada por un especialista, porque si no pueden llegar hasta los límites porque empiezan con pensamientos suicidas. Justamente de eso quería hablar, Sí. porque los niños son dentro de su temprana edad, ¿verdad? De ser pequeños o de su vulnerabilidad, son incapaces de defenderse. Llega un momento que son tan agredidos que llegan a la indefensión, no se pueden defender. Pero, ¿y este grado de ansiedad que van acumulando, hasta dónde los puede llevar? Sí, como hemos visto casos, ¿verdad? Que terminan con su Hace vida un porque momento creen que no pueden salir adelante por sí solos. Así es. Hace un momento nos platicabas de verdad cuál es el proceso, cómo les afecta en su salud mental, cómo les afecta en su vida diaria y cómo puede ir escalando esto. Sí, en su imagen personal se ven como personas que no tienen ya valía, que no tiene sentido, que no pueden confrontar. Es algo tan grave y que creo que los adultos tenemos que considerar que cualquier etapa en el desarrollo de los niños tiene sus grados, para ellos son cuestiones trascendentales y muy importantes. Y muchas veces dentro de una cultura que, particularmente en los varones, que tiende a ser más machista, oye, pues a todos nos golpearon, a todos nos pegaron, a todos nos patearon, a todos Parece nos dijeron, niña, no te quejes, no llores, no no llores. chilles, no te porque eres una niña. Esos patrones hacen que se sienta que, oye, es que quiero llorar, me siento, no llores, pareces vieja. Entonces, eso hace que todavía se desarrolle más ese sentimiento de impotencia y de no control de esa situación, porque pues a lo mejor los agresores son más fuertes, más grandes o tienen más capacidad intelectual o más recursos emocionales y el niño no puede solo. Así es. Licenciada Elizabeth, ¿qué es lo que hace el instituto para poder detectar y para poder abordar este tema? ¿Cómo lo podemos ir combatiendo? ¿Qué hacemos en las escuelas para detectar esto y atenderlo? Bien, desde el área de la coordinación y capacitación de enlaces, pues ahí existe más bien la capacitación a todas las personas, ¿sí? Personal docente, servidores y servidoras públicas, estudiantes, también desde la unidad de prevención y el programa PAIMEF, pues obviamente brindamos los que son pláticas informativas de diferentes temas, no nada más lo que es también el acoso o el bullying, sino también pues prevención del embarazo o algunos otros temas que por ahí tenemos, que también son muy importantes, van dirigidos hacia niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Entonces, a través de estas mismas capacitaciones, pláticas informativas, llegamos a través también de jornadas, pues es cómo informamos a todas las personas, ¿no? De hecho, cualquier persona puede acercarse aquí directamente al instituto, o también pues a los números de teléfono que tenemos o los correos que por ahí les vamos a estar compartiendo para que puedan pues pedir información, tanto instancias o instituciones educativas que puedan acercarse y poder solicitar estos temas. ¿Cómo llegamos también a ellos? Bueno, la mayoría de las escuelas a veces dicen, tengo esta problemática, por ejemplo, bullying, ¿no? Veo que está sucediendo esta situación tanto con los niños, las niñas o incluso en la población adolescente, juvenil. Pues bueno, se acercan también y nos ayudan a prevenir estas situaciones, ¿no? Ya está sucediendo o sucedió una situación o observamos, ¿verdad?, que está pasando esto y es también cómo llegamos. Además, a través, pues bueno, de nuestros programas, buscamos estas instancias educativas, nos acercamos, tocamos puertas, andamos también por ahí buscando estas oportunidades de poder beneficiar y brindar esta información que es muy importante. Y gratuita. Ajá, además gratuita y confidencial, que es lo más importante, ¿no? Entonces, sí, a través de estos programas, de estos espacios, nos acercamos a todas las personas. Esta información va dirigida tanto a hombres como a mujeres, niños, niñas, es decir, a todas en general, para pues poder prevenir todo este tipo de situaciones. Entonces, como parte del Instituto Estatal de las Mujeres, invitamos a todas las personas a poder acercarse, ¿verdad? A prevenir cualquier situación que esté sucediendo y, pues bueno, si hay alguna que no esté en nuestras manos, también poder ayudar, ¿no? A canalizar a otra instancia que pueda prevenir. Claro, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos para hablar de esto, ¿sí? ¿Cómo se canalizan? ¿A qué personitas se canalizan y a dónde? ¿Sale? Gracias por continuar. Regresamos.
Continuamos. Continuamos. Regresamos con la licenciada Elizabeth Herrera. ¿Cómo influye el clima escolar bueno, es de vital importancia el clima escolar, ¿verdad? Para evitar situaciones de bullying. ¿Qué es lo que ustedes hacen en las escuelas cuando van a dar esta capacitación, estas pláticas sobre la prevención del bullying? Bueno, pues primero que nada presentamos como nuestro catálogo de temas. Y pues bueno, también parte de esto es ver qué problemáticas están sucediendo. Por lo general, la mayoría de las escuelas nos comentan algunas situaciones, ¿verdad? Y pues abordamos a partir de ese tema. Entonces, es ahí, a partir de pues estas experiencias que nos comentan, cómo empezamos a abordarlo. Desde cómo vamos a trabajarlo, cuál es el objetivo también que la escuela necesita en ese momento, ¿verdad? Y pues también es el tema que ofrecemos. Y pues bueno, ya sí empezamos a notar que hay personas, ya sean niños, niñas, adolescentes, que necesitan una atención, pues bueno, ya referimos a diferentes ¿Y cómo lo instancias. reciben los maestros? ¿Hay participación? ¿Hay buen recibimiento de estos temas para prevenir? Actualmente sí, nos ha sorprendido mucho cómo la perspectiva de los maestros y maestras ha cambiado, ¿no? Están más abiertos a diferentes temas y pues obviamente nos programan lo que vienen siendo muchas pláticas preventivas y diferentes actividades que llevamos a cabo, abiertos obviamente a prevenir, ¿no? Entonces esto es bien importante, que tengan también la apertura a escuchar y también a ser escuchados y escuchadas. Bueno, muy bien, todas las escuelas de nuestro estado, ¿verdad? Estamos en posibilidad de atenderlos en este tema de manera gratuita a través del área de capacitación del instituto. Pero, doctora, secretaria de las mujeres del estado de Nuevo León, hay un 30% de las mujeres que reciben acoso o padecen ciberacoso, pero también los hombres, también se da el problema en los hombres, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta a hombres y mujeres este ciberacoso? Esto también es una parte que pudiéramos llamar grave en un bullying. Hay mujeres y hombres que lo han sufrido a tal grado que también entran igual que los niños en etapa de depresión, en etapa de aislamiento, y hay una afectación muy grave en los derechos a la intimidad, porque a veces es una cuestión de disgusto de pareja y ahí empiezan a difundir imágenes. Sí, por venganza, por agredir, también. Entonces, y pues es un efecto tan grave al derecho, no solamente a la intimidad, a la privacidad que debía de tener esa relación, y que ya hay legislación que se ha trabajado en ese sentido, pero estamos insuficientes para el tema. La ley Olimpia. La ley Olimpia, pero todavía le falta a esa ley Olimpia aterrizar bien muchos aspectos para hacerlos efectivos. Por ejemplo, yo le comentaba hace poco que debe de haber un protocolo para la atención a estos temas dentro de las instancias ya de fiscalía y de poder judicial, porque si no hay un protocolo, ¿qué pruebas presentas? ¿Cómo deben de ser? ¿Cuáles son las características que tiene que tener lo que manejas? Y la credibilidad, porque el que esté circulando una foto o un video o algún texto en donde se esté violentando ese derecho a la privacidad y a la intimidad, pues ya tiene que ser suficiente. Y los medios electrónicos ahora facilitan, pero ya los protocolos, bueno, pues que sí es, porque también lo que dice mucha gente, cualquiera puede abrir una página de Facebook o tener un WhatsApp o un Twitter o algo y decir algo y no ser la persona, que esa es también la otra parte de la moneda, ¿verdad? Tratar de inculpar a un tercero de algo que no hizo. O simplemente el valor que te da estar detrás de una pantalla, Así ¿no? es. Ese valor, bueno, fíjate, hablando del 30% de las mujeres que reciben acoso cibernético, las edades van de 12 a 29 años. Pero hablando de los niños y hablando del ciberbullying en el área escolar, ¿quién sería el encargado de atender a estos niños que reciben este tipo de acoso? Lo que pasa es que,
Debemos de considerar que todas las escuelas deben de medir sus factores de riesgo, no nada más para lo que es la parte del acoso, para la parte de la violencia al interior de los planteles, para la parte de lo que es los trastornos de salud mental, porque también reciben mucho bullying los niños, por ejemplo, que tienen déficit de atención e hiperactividad. Reciben mucho bullying porque pues no van al ritmo. Bueno, pues los niños reciben un grado mayor de acoso, 33.8% en hombres, mayor que en el de las mujeres. Pero, ¿en los niños? Sí, los niños, los varones. Sí. ¿Por qué? Porque es más común entre los niños que sean, si tú te fijas en los adultos, en los hombres, mientras más amigos es que más se echan. Y las niñas somos más sensibles a ciertos puntos, ¿verdad? De que te digan qué feo pelo, qué feos zapatos. Y los niños no, mientras más amigos son, más se echan y se ríen. Entonces, eso lo van haciendo desde la primera infancia. Ajá. Volviendo al punto, las escuelas tienen que trabajar programas para detectar. Y qué bueno que el Instituto Estatal de la Mujer esté dando esas capacitaciones porque son sumamente necesarias para los maestros. Muchas escuelas tienen psicólogos, otras, desafortunadamente, la mayoría de las escuelas públicas tienen un psicólogo por no sé cuántos planteles. Hay un Instituto Estatal de Salud Mental que depende de la Secretaría de Educación, que es la obligada para dar la atención a los niños. Que, por cierto, tú y yo participamos en la creación de la ley de salud mental. En la creación de la ley de salud mental. Digo, tuviste toda la buena voluntad que sigues teniendo siempre para trabajar en estos temas tan sensibles para la sociedad, y creo que fue un gran éxito poder sacarlo. Ahora hay que buscar que se haga efectiva. Que se haga funcionar. Así es, y que ahí, en esa capacitación que ustedes están dando, también trabajar en que dentro de los planteles educativos, ahí con la Secretaría de Educación, que creo que es una parte que ustedes pueden hacer muy importante, pues que haya dentro del calendario de escolar un día al mes, cuando menos, de que los niños entiendan el daño que se hacen, no nada más en ese momento, sino a futuro. Hay niños que sobrepasan el bullying, pero crecen con muchos traumas y complejos, que van a transmitir después en todo su entorno, en su familia, y con una imagen que no es la correcta. Entonces, ¿cómo trasciende en esa primera infancia? ¿Cómo trasciende en su entorno de familia? ¿Cómo trasciende a la sociedad? Y que esos pueden ser futuros delincuentes, o lo de las víctimas pues van a tener trastornos importantes. Yo creo que es una labor muy, muy valiosa la que está haciendo el instituto. Así es, muchas gracias. Fíjate que estamos por firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación, que por cierto, ellos lo están solicitando, nosotros hacemos nuestra labor, pero ellos tienen mucho interés de que todos los niveles de preescolar, primaria y secundaria reciban este tipo de capacitaciones a través del instituto. Hemos tenido muy buena interacción con ellos. Pero mira, del ciberbullying, pues el 59% de los agresores no son identificados. Es un porcentaje muy corto, pues el 29% de los que se identifican, y que por lo regular son personas cercanas a las víctimas. A las víctimas, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo nos afecta? O sea, que caes en un estado de indefensión. ¿Cómo te defiendes de algo que no sabes quién te está agrediendo? Necesitamos buscar que en los sistemas de investigación que hay, tanto en justicia para adultos como para adolescentes, pero desafortunadamente los niños pequeños no llegan. Acuérdense que para la cuestión de la edad penal hay que tener 14 años, ¿verdad? Y todos los de abajo. No quiere decir que no tengan que tener ahí una supervisión, porque sí podría en un momento determinado localizarse de qué computadora, teléfono, algo bien, pero es algo muy costoso y muy complejo. Y no se tienen los recursos para hacer esa investigación. ¿Verdad? Así es. Mira, tengo un dato aquí interesante. Dice que el ciberacoso se registró en diferentes estados en mayor cantidad y en otros en menor. Por ejemplo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca tienen un nivel más alto de agresiones por ciberbullying. Y los estados que tienen mejor incidencia, con menor prevalecencia, fueron Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León. ¿Sí? Somos uno de los estados que tienen menor índice en ciberbullying en el estado a nivel nacional,
pero nunca podemos decir, No, nunca podemos pensar que un problema es pequeño. El ciberbullying ¿sí? y el sexting, que es muy común. El sexting es muy común que sea un problema sin un protocolo de atención. Explícanos cómo es el sexting. Pues es también por la parte de electrónica, estar haciendo acusaciones o agresiones o hostigamiento por ese lado, ¿verdad? O exhibir material. O exhibir. Exhibir material sin el consentimiento. Sin el consentimiento. Bueno, y creo que ahí ya hemos trabajado mucho, como ya dijimos, desde otros ámbitos, se ha trabajado en la Ley Olimpia, pero todavía falta aterrizarlo bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que le falta a la Ley Olimpia? En mi muy personal punto de vista es tropicalizarla aquí. Sí, Ajá. porque nació a nivel federal, pero necesitamos atender porque como dijiste, son muy diferentes, por ejemplo, lo que puede suceder en un lugar que todavía no es la zona conurbada, que lo que es la zona conurbada. Así es. Y además, es bien importante porque el que sea cierto o no sea cierto de lo que se menciona ahí, deja marcada a la víctima para siempre. Sí. Es un daño no solamente psicológico, a veces es también laboral, personal, y la reparación del daño familiar, porque eso repercute social, también. es un daño grave. Y repercute. Hasta político ha sido. Sí. Ha llegado a ser hasta político. Y fíjate, repercute en la vida familiar. Sufres acoso, sufres algún tipo de violencia o de bullying de menor y se refleja en tus relaciones sentimentales cuando estás grande, ¿no? O en tu relación laboral, o sea, de alguna manera se refleja. Y bueno, y ahora afecta. Y ahora como todo queda guardado en la nube y en las otras memorias, pues ahí se puede estar revictimizando y revictimizando y revictimizando. Y una vez... Y esa parte es de sancionar también, no nada más al que lo hace, sino el que lo está reenviando. Claro, porque una vez subido a las redes sociales es muy difícil borrarlo, es muy difícil eliminarlo, ¿sí? Entonces es constante, repetitivo la agresión, ¿sí? La exposición también de las personas. Vamos a una pausa y regresamos, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Estamos hablando del bullying en el Instituto Estatal de las Mujeres a través del programa Hablemos de Igualdad. Licenciada, ¿está tipificado el delito del bullying? Claro, en el Código Penal de Nuevo León, el ciberacoso también entra. En el artículo 345 bis dice que comete el delito de difamación cualquier persona que difunda, comparta, transfiera cualquier material sin el consentimiento obviamente de la víctima. Entonces es bien importante reconocerlo, que todo este tipo de acciones es un delito y que obviamente las personas víctimas pueden denunciarlo, pueden buscar ayuda, eso es muy importante. Sí, porque estamos ante un problema social donde a través de internet, hay mucho acoso, hay acoso sexual, ¿verdad? Hay acoso, pero luego las niñas, los niños también, ¿verdad? Pues es muy fácil de que caigan en este tipo de engaños o que las persuaden a través del internet, que hay una frase que se usa mucho, que dicen, mándame tu pack, ¿no? ¿Y cómo caen? Sí, pero fíjate, yo quiero ampliar un poquito sobre lo que habla de que es un delito. La difamación tiene como fin difundir una información que no es cierta. Ajá. Y que atenta en contra de la persona. Y el ciberbullying o el sexting no es difamatorio, es atentar contra el derecho a la privacidad de la persona, y por eso tiene que tener una tipificación diferente y ampliada. Porque si yo digo algo falso tuyo, te estoy difamando. Nada más que si la foto verdaderamente es tuya, no te estoy difamando, estoy violentando tu derecho a la intimidad. A la intimidad. Y esa es una parte que tiene que estar muy diferenciada dentro de los textos legales para que se le dé el tratamiento y tenga el agravante que debe de tener. Por eso te digo, los procesos judiciales tienen que tener una diferenciación, y el derecho tiene que irse modernizando.
El derecho tiene que obedecer a las épocas y las circunstancias de una determinada época, lugar y cultura. Como, por ejemplo, estaba muy en nuestra Constitución cuando se hizo, era pena de muerte el parricida, ¿sí? El que mata a sus padres, el incendiario, ¿sí? Y el salteador de caminos. ¿Por qué teníamos al salteador de caminos y al incendiario? Porque era muy común después de la época postrevolucionaria. En ese tiempo era lo que se requería. Era lo que se requería. Ahorita requerimos otras cosas, ¿sí? Sí. Digo, te estoy hablando nada más de un contexto. Requerimos ir modificando las De que el leyes derecho se tiene que ir modernizando. Tiene que ir modernizando y actualizando nuestros tiempos, ¿verdad? Así es. Y nuestros tiempos ahorita son digitales, son de Así internet. Todos estamos expuestos, pero hablando de las niñas, niños y adolescentes, ¿cómo están expuestos al acoso sexual, a la exhibición sexual en las redes sociales? Es que no hay una limitación que creo que así como hay los controles parentales. Una regulación de los medios una también. regulación de los medios, del acceso que tienen a las diferentes YouTube, Facebook, y a lo mejor no tenemos los conocimientos tecnológicos para poder hacer un control mejor, pero sí estar pendiente, que están viendo, con quién están platicando, que están viendo, no solamente ya no es nada más la televisión, son en las redes sociales. En el teléfono. En el teléfono inteligente que ahora todo el mundo tiene. Exactamente. ¿Y cómo puede controlar unos padres lo que estás viendo en un teléfono que traes 24 horas? Porque ahorita todo el mundo trae un teléfono, ¿sí? Y estás expuesto. Pero cómo, y se vuelven muy hábiles para borrar historiales, para borrar fotografías, y sí sé que es muy difícil para los padres estar al pendiente, por eso es más que trascendente la capacitación y la información que se les dé a los jóvenes. No permitan que nadie vea sus partes íntimas, no manden fotografías de cuestiones personales íntimas. A los niños más chicos, no se dejen presionar por los amigos, de que sí, les manden fotografías, de que exhiban algo, porque los presionan y luego se van a arrepentir. Nadie que es verdaderamente tu amigo, tu amiga, tu novio te va a pedir que hagas algo de lo que te puedas después avergonzar y que sea indebido. Nadie. Quien lo haga no es tu verdadero amigo, ni te quiere lo suficiente para una relación de noviazgo o de pareja. No lo permitas, porque atentan contra tu persona, tu dignidad. Y en estos casos, pues no puedes confiar en nadie, Nadie es nadie, porque después, ahorita son amigos, ahorita pueden ser novios, y al rato dejan de serlo, y eso se puede utilizar, ¿sí? Así es. Y te hacen daño para toda la vida. Así es, y creo que eso hay que concientizar a las jóvenes y a los jóvenes. Una foto que le mandes a un tercero, te puedes arrepentir toda tu vida de haberlo hecho. Un padre que no está supervisando a su hijo en un videojuego o una relación, se pueden arrepentir toda la vida. Y les repito, es como la mentira, como algo que no quieras que se sepa. Si no quieres que se sepa, pues no se lo digas a nadie. Pues sí. Pues sí. Porque si no quieres que se sepa y se lo dices a alguien, puede correr el chisme. Y fíjate que yo recuerdo un caso hace tiempo a través de internet, porque dijiste ahorita que detrás de una pantalla un adulto se puede estar haciendo pasar por un adolescente, por un amiguito, por alguien que te conoce o que te dice conocer de la escuela, y es un engaño, o por otro ¿sí? niño. Por otro niño se puede hacer pasar. Pero yo recuerdo un caso donde una niña estaba en la secundaria, 13 años, y fue seducida por un maestro. No sé si recuerdas. Sí, recuerdo el hace caso. unos 15 años, supongo, Sí, 20 mucho años mayor, de ese caso, ¿sí? Por un maestro, e incluso la hizo caer ante sus peticiones y se la robó. Y se hizo un problema de esta niña, ¿verdad? Pues porque es un delito. Y además, hasta para eso, y también para chantajear, que eso es muy importante. Para chantajear, utilizan las redes, utilizan a jóvenes o niños, los conocen, oye, ¿está tu mamá? ¿No está tu mamá? Y luego los citan en lugares diciéndole que los tienen privados de la libertad. Entonces, hasta para chantajear, se utiliza los teléfonos inteligentes y la tecnología. Y como dices tú, pues para hacer trata de personas, para
para hacer abusos. Entonces, estamos muy expuestos, nuestros menores están muy expuestos en este tiempo. Así es, y lamentablemente sucede mucho, todos los días lo vemos. Y desgraciadamente los niños, pues además de que tienen inocencia o que tienen falta de malicia, la malicia que tienen mucha gente adulta, ¿verdad? Que tienen una desviación, digo yo, porque ¿cómo justificas que un mayor pueda seducir a una menor con tintes sexuales? ¿Cómo lo podemos explicar? Pues es como la pornografía infantil, ¿verdad? ¿Cómo explicas que un adulto quiere estar utilizando a niños, ¿verdad? Y creo que los medios ahora electrónicos y de comunicación y las rutas tan rápidas de la información hacen que se tenga acceso a todo eso que pues antes no se daba. Pero bueno, ya se tiene, la tecnología ha sido muy buena para muchas cosas, pero hay que tener cuidado en otras. Y creo que la parte repito, de la supervisión de la familia, de la detección oportuna en las escuelas y la capacitación y la concientización que debemos de tener, puede hacer un cambio y puede detener un poco esto. Pues sí, creo que debemos tener mucho cuidado. Como tú dices, la tecnología nos ha servido muchísimo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que dejamos de tener presencia en el trabajo, en la escuela, y bueno, el refugio fueron las redes sociales para los jóvenes, para los niños incluso, pues los niños ahorita a edades tempranas nos sueltan el teléfono todo el día y bueno, pues hay que estar consciente que ese es un riesgo, siempre será un riesgo, así como nos sirve la tecnología, también podemos estar expuestos y entonces hay que diferenciar muy bien y tener mucho cuidado. Licenciada Elizabeth, dígame por favor qué servicios o qué teléfonos o cómo podemos acudir al instituto y de qué manera pueden atendernos en este tema. Pues bueno, nos pueden encontrar aquí en la dirección 5 de mayo, 525, edificio Elizondo Páez, en Monterrey, en el centro de Monterrey. En planta baja tenemos también las unidades de atención, que pues bueno, ahí tenemos atención psicológica, jurídica y trabajo social y se pueden acercar a orientarse. También, pues bueno, yo creo que por ahí nos vamos a estar compartiendo pues nuestros números de contacto directamente para la capacitación, que es en la coordinación de capacitación y enlaces, ahí nos pueden encontrar, comunidad de prevención también, de PAIMEF, y pues bueno, es una forma también de acercarnos. Yo señalo y subrayo, como dicen por ahí, algo que es bien importante que usted mencionaba, doctora, que es precisamente la comunicación, ¿no? Y como medidas de prevención, pues es eso, que tanto padres y madres de familia y todas las personas que estemos alrededor de los menores, estemos muy al pendiente, ¿no? De lo que ven, de lo que hacen y sobre todo, por ejemplo, si hay algún menor de edad o alguna menor de edad que se identifique con ser víctima de alguna de las situaciones que acabamos de mencionar, pues también que se acerquen a pedir ayuda, ¿no? Con papá, con mamá, con alguna persona de confianza, que es bien importante. Ajá, pero hay que hablar. Si están pasando por algún tema de esto, de lo que hemos platicado, alguna situación, hablen, no se queden callados, díganle al maestro, díganle a su papá, a su hermano, a su amiga, pero díganlo. La situación es que hay que hablar, hay que decirlo. Queremos agradecer a Canal 28, a Radio Nuevo León, por el programa Hablemos de Igualdad. Y le queremos pedir también a nuestro público que nos sigan en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, @IEMMujeresNL, aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres. Y agradecemos a la doctora Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres en el Estado de Nuevo León, por tu participación, porque sé que en este tema te mueve, te apasiona, sobre todo el tema de los niños, niñas y adolescentes. Así es, muchas gracias Laura Paula, muchas gracias al Instituto Estatal de las Mujeres por la invitación. Muchas gracias al Canal 28 por esta invitación y especialmente los felicito por la colaboración que hacen a la sociedad para que tratemos de concientizar y trabajar con todos los niños, niñas, adolescentes, mujeres, especialmente con todas las familias, para que podamos tener una mejor sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, nos vemos en el siguiente programa que también va a estar muy interesante porque vamos a tener una grabación en vivo en una colonia, ¿verdad? Donde vamos a una marcha exploratoria. Va a ser muy interesante. Acompáñenos en el siguiente programa. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Doctora Graciela, y a ustedes gracias por acompañarnos.